decíamos que estaría con nosotros el doctor Roberto Carlos Cisneros. Él es cirujano gastroenterólogo. Nos está dando algunas cifras interesantes, pero aquí lo más importante es saber que la gastritis se puede curar, porque si no se cura, se puede convertir en cáncer, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidarnos. Muchas gracias, bienvenido, muy buenos días. Primero que nada, nos gustaría que nos hablara sobre gastritis. ¿Qué es en sí? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor, muy agradecido. Bueno, hablar de gastritis, hablamos prácticamente de inflamación de la mucosa gástrica. Y para hablar de gastritis, sabemos que es un proceso inflamatorio crónico o agudo de toda la mucosa gástrica, pero para llegar al diagnóstico o para poder hablar de gastritis, tenemos que tomar estudios histopatológicos que nos reportan lo que es la gastritis. Uno llega a una hipótesis, viene un paciente conmigo a la consulta, doctor, tengo datos de enfermedad acidopéptica, o vienen con dolor, regurgitación, reflujo y todo eso, acidez. Entonces uno dice, bueno, este paciente probablemente tenga gastritis o tiene una enfermedad acidopéptica como una hipótesis diagnóstica. De ahí que llegar al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, para hablar de gastritis hablamos de inflamación de la mucosa gástrica y el diagnóstico para llegarlo como tal tiene que ser histopatológico, que se tome una biopsia de la mucosa gástrica y el patólogo ver las células inflamatorias y ahora sí puedo hablar de gastritis. Yo le puedo decir al paciente, exactamente, ¿no? Yo le puedo decir al paciente, tiene una enfermedad acidopéptica como hipótesis diagnóstica, pero para llegar al diagnóstico hay que hacer un estudio de estándar de oro para tomar biopsias y reportarle el reporte final al paciente si le tiene usted gastritis. Tiene esto. ¿Qué provoca la gastritis? ¿Qué síntomas tiene, doctor? Bueno, la gastritis tiene síntomas, se llaman dispepsia. Dispepsia es un disconfort abdominal, malestar abdominal, incomodidad abdominal, que viene siendo desde dolor tipo ardoroso en la boca del estómago, puede ser reflujo, que se regrese el alimento a la garganta, o que el paciente esté distendido. Eso prácticamente nos habla que el paciente tiene un problema gastrointestinal. Y para llegar a ese problema gastrointestinal hay que hacer una serie de estudios, preguntas, una historia clínica completa para que el paciente podamos llegar a un diagnóstico. Toda la sintomatología clásica que nos abran las guías clínicas es dolor en la boca del estómago, acidez y reflujo, y distensión abdominal, que todo se le llama dispepsia prácticamente. Claro. Hay mucha confusión de repente, todo el mundo de repente nos solemos decir, ay, tengo gastritis, ay, me da gastritis o colitis, sin haber ido a que nos hagan un diagnóstico. ¿Por qué esta confusión con la colitis? Bueno, lo que pasa es de que se ha popularizado el nombre de colitis y gastritis. Sí. Okay. Si yo digo, tú dices, tengo gastritis, quiere decir que fuiste con el médico y te tomó una biopsia y te hizo un estudio histopatológico donde reportó inflamación. Pero bueno, uno supone que tiene gastritis porque escucha y dice y que el estómago y me duele y todo eso. Entonces prácticamente es algo muy ambiguo. Hablar de colon irritable, colitis, la terminología especial para colitis es síndrome de colon irritable. Y a la vez nos lleva otra vez a dispepsia. Son cosas parecidos. Son parecidos, ¿por qué? Porque hay inflamación gastrointestinal y los síntomas que produce una colitis, una gastritis, es aire en el intestino, se siente uno distendido, en el estómago también existe inflamación, se distiende el estómago, pero ¿qué es lo que uno pasa? Que pues, todo el abdomen está distendido, entonces como decimos, el abdomen por dentro son un estuche de monerías. Se pueden encontrar muchas cosas, ¿no? Exactamente, depende mucho de la personalidad del paciente. Ahora, doctor, perdón, ya estamos hablando de los síntomas, pero tiene que ver cómo te alimentas, tiene que ver qué factores. Bueno, los factores de riesgo ya están bien estipulados, de acuerdo a las guías clínicas. Uno como médico tiene que conocer las guías clínicas ya estipuladas para no salirnos de un diagnóstico. No es el que yo creo que lo mejor que puede ser, no, es lo que va. Sí. Son pacientes clásicos que toman antiinflamatorios, no esteroideos, como que son los analgésicos o antiinflamatorios que le llamamos, pacientes que tienen artritis reumatoide, que toman fármacos para la inflamación, para el dolor, son pacientes claves. Otros pacientes claves son pacientes de edad avanzada y otros pacientes claves son pacientes que tienen un desorden alimentario o un estilo de vida desorganizado. Que no comes. Exactamente, que no desayunan, no comen, no cenan o llevan una sola comida al día y bueno, prácticamente esos pacientes son nuestro target para poder diagnosticarlos como una enfermedad acidopéptica que es la gastritis
y posteriormente darles un tratamiento o llegarles al diagnóstico final, ¿no? Claro, doctor, una vez que se tiene detectada, digamos, ¿qué le puede hacer que evolucione a algo más negativo y cuáles son las peores consecuencias que uno puede sufrir al no tratar una gastritis? Bueno, de acuerdo a las 10 clínicas, hay que hacer la prevención, que es lo más importante. La medicina es preventiva, no es curativa. El paciente que llega a la consulta y que se le hace el diagnóstico de gastritis, hay que informarle todo lo que puede conllevar a tener gastritis si no se cuida. La primera complicación es una úlcera gástrica. Una úlcera gástrica es una enfermedad que se produce por inflamación de la mucosa gástrica y bueno, está la inflamación ahí, va comiendo hasta que hay una úlcera gástrica. Es una consecuencia muy grave porque se puede perforar la úlcera gástrica y si perfora es una urgencia abdominal, una urgencia quirúrgica. Y bueno, lo otro es, hablando de procesos inflamatorios crónicos del estómago, de la mucosa gástrica, es el cáncer gástrico. Wow. Después de muchos años, obviamente, de no tratamiento. Muchos años de tratamiento, multitratados, pacientes que no se cuidan, pacientes que tienen proceso inflamatorio. Entonces ahora prácticamente hay que evitar que el paciente llegue al cáncer. ¿Por qué? Porque hablamos de prevención. Peligroso. ¿Qué es hablar de prevención? Es disminuir los costos en el sector salud para tratar pacientes. Disminuir los costos en las familias de tratamientos que es algo que se puede prevenir. Claro. Entonces, es devastador. ¿Por qué? Porque actualmente las enfermedades crónico-generativas, las enfermedades acidopépticas que van casi de la mano, el 70% del recurso de salud se va a enfermedades prevenibles. Qué triste, ¿no? Entonces, prácticamente eso es bien importante. Entonces, para llegar a un diagnóstico certero de gastritis o de enfermedad acidopéptica es tener una buena relación médico-paciente, es lo principal, una historia clínica, ¿verdad? Para que el paciente pueda decir qué es lo que tiene, llegar a tener una buena relación con el paciente y te diga lo que siente de una manera... Y la verdad de lo y que la verdad, come, ¿no? la verdad. ¿Se cura la gonorrea? Sí se cura prácticamente. Sí se cura. Entonces, Ok. para llegar al diagnóstico, la historia clínica es lo principal, pero estándar de oro para hacer un diagnóstico de gastritis es la endoscopía. Perfecto. La endoscopía es el estándar de oro, ¿por qué? Porque es meter un tubito por la boca, con sedación, sin dolor, se mete y uno ve el estómago. A ver cómo está, A en ver qué cómo está. condiciones. Y bueno, es diagnóstica, ¿por qué? Porque a través del tubito se mete y se ve la mucosa gástrica macroscópica, ¿Cómo se encuentra? cómo se encuentra, pero la peculiaridad que hay que hacer, tomar una biopsia en partes específicas del estómago y esa biopsia llevarla con el patólogo. Era como decíamos al principio. ¿Cómo se define la gastritis? Una inflamación crónica, pero Ahí ya se diagnosticada por diagnostica. histopatólogo. Diagnosticada. Ahí es donde Claro. cuando uno tiene el pelo sobre las manos. Exactamente. Es Doctor, la seguridad y la certeza, no tienes Muchas gastritis. de saber, ¿no? Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Obviamente, lo que siempre decimos en Sonora, California, los lunes dedicados a estos temas, consulte a su médico. Ahí están apareciendo los teléfonos del doctor en pantalla. Muchas gracias por su Gracias. tiempo, doctor. Gracias, bueno, muchísimas Y buen día. gracias y bueno, quedamos pendientes con el tratamiento y Claro después que sí. en otra visita podemos hablar porque hay mucho que hablar A detalle. y hay alternativas que a veces no se utilizan, pero uno conociendo lo que es la medicina ayurvédica, donde nace la medicina, pues prácticamente Hay podemos opciones. saber mucho. Tiene la Claro que sí, prevención. Pues lo doctor. importante es mantener un pH bajo, un pH por arriba de 4 en el estómago y actualmente hay que descartar lo principal, Helicobacter pylori. Perfecto. En la biopsia se ve el Helicobacter pylori, 80% de los pacientes que tienen Sí, no, gastritis tienen es una Helicobacter bacteria muy pylori. fuerte, ¿no? Es una bacteria que vive debajo de la mucosa gástrica y hay que darle tratamiento. Ay, muy bien. Pues Entonces, lo dejamos bueno, pendiente claro para que sí. estar. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, Ok, doctor, bueno, por su pues tiempo. estamos para servirle y lo que Claro se que nos sí, Muy ofrezca. bien, hacemos Muchas pausa. gracias. Gracias.